de aquellas naciones que han subyugado a Israel. Dice para castigar. Hay un propósito por el cual Dios sale, ¿verdad? En beneficio de su pueblo, para castigar al morador de la tierra por su maldad. Entonces dice que por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no descubrirá ya más a sus muertos. O sea, es una venganza de Dios mismo en contra de las naciones que han castigado lastimosamente a Israel. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo. Está hablando de lo que mencionó Rómulo. Pero si gusta, empecemos ya la clase, pastor. Sí, o sea, Carlos, sí, para contestar su pregunta de manera más directa, sí, todo esto tiene que ver, pero también hay que tener cuidado de no decir de más, porque a lo mejor con todo esto del coronavirus, a lo mejor Dios tiene un plan, tiene un propósito que no nos ha revelado y Dios no nos debe ninguna explicación y a veces los predicadores se equivocan tratando de explicar los caminos de Dios y sus razones y su forma de pensar cuando hay que admitir a veces que hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado. Y Amén, así hasta es. estar en el cielo, yo creo que vamos a entender ya al 100 todo. En esta vida, yo creo que hay que reconocer que lo que Dios nos ha enseñado en las Escrituras nos queda en claro, pero no nos ha explicado todo. Nos ha explicado todo lo necesario, pero no nos ha explicado todo. Y hay momentos en que nos debemos quedar como Job y decir, wow, quise explicar cosas Callado. que... Sí, exactamente. Es mejor a veces decir, wow, Dios, tú eres grande y yo soy pequeño, yo soy un simple mortal y cuán incomprensibles son tus caminos, Dios. Amén, así es. Entonces, pero lo que Muy sí podemos importante. decir, sí, ¿Aló, pastor? sí, díganos. Que es muy importante que nosotros entendamos que el Señor tiene contra nosotros. Nosotros estamos bajo su cobertura. Y Él dice que Él cuida al pueblo de Israel. Y nosotros pertenecemos al pueblo de Israel porque somos Israel. Cuando nosotros Sí, aceptamos a Cristo como único Señor y Salvador, pasamos a ser su Israel adoptivo. Dios tiene sí, cuidado de nosotros. Y sus pensamientos son más nuestros pensamientos. Corresponde a nosotros indagar a las profundidades los misterios del Señor. Solamente corresponde obedecer, sujetarnos y servirle a Él. sí. Muy bien, pero muy interesante la pregunta. Son escrituras que yo no había estudiado mucho en Isaías 26 y 30. Entonces, yo creo que me hace falta estudiarlos más, Carlos. Muchas gracias por dirigirnos a esas escrituras. Muy bien, amigos. Bienvenidos, bendiciones. Aquí estamos para la lección 5 de nuestro curso, la Biblia, la obra del Salvador. Les pido que cuando no están, se escucha un poco de ruido, cuando no están hablando ustedes, si pueden poner en silencio sus micrófonos, solo para que nuestros compañeros nos puedan escuchar bien. ¿Ok? Gracias. Amén. Amén. Muy bien, creo que estamos listos. Ok, oremos, amigos. Oremos. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por sufrimiento por el que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí, por todo el mundo. Y te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga y que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok.
Bien, amigos, vamos a tomar unos 5 minutitos antes de estudiar el texto bíblico para repasar el método de las 4C. Muy bien, ay, perdón. ¿Cuáles son las 4 palabras que empiezan con la letra C que explican nuestro Pastor, método? Sí, Carlos. captar, la primera es captar la atención de la gente, Sí, introduciendo el tema. El exacto. segundo paso es contar la historia del capítulo o los versículos que se usan en texto y contexto. Excelente. Y Muy bien. el paso 3, considerar la historia, quiénes, cuándo, dónde. Y el paso 4, consolidar o hacer firme la historia bíblica. Gracias. Muy bien, excelente, Carlos. Ok, entonces, el captar es, como dijo Carlos, es el gancho, es el anzuelo, ¿verdad? Para llamar la atención, pero es para llamar la atención, para dirigir a la gente a lo que Dios nos va a decir en su palabra, en la lección. O sea, no es nada más, algo llamativo, es algo que llama la atención y dirige la atención hacia la palabra de Dios, hacia el tema del día. ¿Ok? Contar es, se cuenta o se lee la historia simplemente. Considerar es sí, contemplar, pensar en los sucesos de la historia, repasar lo básico, lo sucedido. ¿Alguien se acuerda de algunas de las preguntas que hacemos para el paso de considerar? Son preguntas muy sencillas. ¿Alguien se acuerda de las preguntas de considerar? Ok. Okay. ¿Alguien se acuerda? La primera es ¿quiénes? ¿Quiénes salen en la historia? Okay. ¿Quiénes salen? En el paso a considerar, Sí. el profesor, Sí, los personajes, cuando ocurre la historia, sí, cierto. sí. Personaje de la ¿Dónde historia. ocurre? Sí, o sea, estamos estableciendo el contexto, ¿verdad? De, quiénes y si hay otros detalles como cuáles objetos se mencionan en la historia, ¿Dónde cuándo, ocurrió la dónde. historia? Ujú, exactamente. ¿Cuál es el problema, verdad? O El problema de la cuáles historia, conflictos, sí. Y cuáles luego, eventos ocurrieron en la historia, exactamente. se resuelve el problema de la historia y cómo Perfecto. se resuelve. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿quiénes, cuáles objetos, cuándo, dónde, bueno, como sea, dónde, cuándo y cuál es el problema, qué pasó en la historia, o sea, repasar la historia y luego ¿En qué se tenemos que perdonar? resuelve? ¿En qué tenemos Sí, que ¿Y cómo perdonar? se resuelve? sí, ¿cómo se Y dónde resuelve? está el amor. ¿Dónde está el amor de Dios en la historia? Sí, Eunice, usted ya está entrando en el paso 4. Muy bien. De hecho, al final de la lección hoy, vamos a ver el paso 4 consolidar. Bien, solo les quiero plantear esto de lo del proyecto final. Les recuerdo que lo que ustedes van a hacer es formar un plan para compartir la historia bíblica. Algunos de ustedes ya comenzaron, ¿verdad? Con su proyecto, Rómulo. También después, bueno, el proyecto es programar una junta con un grupo de personas. Vamos a ver, porque a lo mejor no va a ser posible, ¿verdad? Juntar ¿Cómo? a gente en estos tiempos. A lo mejor algunos lo podrían hacer con su pura familia, juntar la familia y ellos pueden escuchar su proyecto. También se podría hacer por internet, ¿verdad? Por este mismo medio o por WhatsApp. Algunos graban un pequeño video o audio. También se podría por audio y luego compartirlo. Pero la idea es formar un plan que me muestre que ustedes entienden
el método de las 4C. Y bueno, todavía nos faltan unas lecciones para seguir los capacitando en eso, ¿ok? Y de alguna manera quiero evidencia de que sí cumplieron. Lo idóneo sería un video, pero como entiendo que no, pues en estos tiempos, ¿cómo vamos a hacerle para juntar a gente? Un audio estaría bien, o si alguien no tiene forma de presentar su proyecto, también podríamos hacerlo, pues hasta conmigo o algo se podría hacer por medio de Zoom. Pero bueno, vamos a ver eso. Muy bien, no se preocupen, vamos a seguir hablando del proyecto, solo hoy quería tocar el tema para que no se nos olvidara. Bien, en la lección para hoy estamos en Lucas 22. Todos estos textos, todas estas historias, me imagino que ustedes andaban leyéndolas, escuchándolas la semana pasada, ¿verdad? En las últimas semanas, acerca de todos los sucesos de la Semana Santa. ¿Ok? Lucas 22, favor de abrir sus Biblias ahí. ¿Ok? Amén. Bien, ya saben cuál va a ser la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de nuestra historia? Amén, pastor. Ok, Carlos, ¿puede aportar? El sumo sacerdote, la multitud que iba con él, adelante iba Judas, obviamente el Señor Jesucristo, el principal, el autor de la fe, los apóstoles que estaban con él en el monte Sinaí, y creo que el ángel también de que se le apareció al Señor Jesucristo cuando estaba orando para darle como fuerzas. Ok, muy bien. Para fortalecerlo, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Creo que también mencionó la turba, ¿verdad? Falta también Dios el Padre. Ay, claro que sí. Es fácil pasar por alto, ¿verdad? Los invisibles, ¿verdad? Cuando no se ven, fácilmente no los mencionamos. El padre, ¿verdad? También se menciona el siervo del sumo sacerdote. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Al que le quitaron la oreja. Sí, ¿alguien se acuerda de su nombre? Malco. 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 Muy bien, ok. Entonces, en esta historia tenemos muchos personajes, muchas Los personas. ancianos también. Sí, los ancianos, los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, ¿verdad? Los ancianos. Y también la criada, ¿verdad? La criada que enfrenta a Los Pedro. ancianos también. Los ancianos, correcto. Y también ya la última. También aparecen, sí. También hay dos personajes no identificados. Sí. Sí, Ok, muy bien, vamos a seguir. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Encuentran algunos objetos? Amén. Sí, Carlos. Las espadas, los Espadas. palos, Ajá. me imagino que llevaban antorchas también, porque menciona de que antes de que cantara el gallo, el Pedro lo iba a negar 3 veces. No creo que así en lo oscuro se hubiesen ido. Entonces, eso, gracias, amén. Permiso, pastor. La piedra donde Jesús se arrodilló y oró. Sí, a ver. Dice que se apartó como de un tiro de piedra. También O hay sea, espada. ¿qué tan lejos? O sea, eso se refería a la distancia, ¿verdad?
¿Qué tan lejos Ajá. puede usted aventar una piedra, verdad? Tirar una piedra. Unos Son más o 50 menos, metros. pastor, son 40 metros la medida nada más. Pues depende, ¿verdad? Depende de qué tan, Fuerza. qué tan bien podemos tirar. Pero bueno, sí, por ahí se calcula, ¿verdad? Ok, muy bien. Y luego en la parte posterior de la historia que ya arrestaron a Jesús y lo llevan al juicio y está, digamos, bajo interrogación de los sumos sacerdotes y Pedro estando afuera, tenemos dos objetos o, o animales. El gallo, El gallo y la eh, fogata. sí, la fogata, ¿verdad? Yo creo que se estaba calentando las manos, ¿verdad? Ok, la Ujú. 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? La primera parte, cuando está orando y lo arrestan, ¿dónde estaba Jesús? En el Monte de los Olivos. Monte de los Olivos, en el jardín. ¿Cómo se llama el jardín? Ahí mismo, en el Monte de los Olivos, hay un jardín y se llama... ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se llama? O sea, el lugar donde Jesús estaba orando. Y, No. bueno, lo dice el título. De hecho, este texto aquí mismo, o sea, no, solo el título en mi Biblia lo menciona, pero en los otros evangelios sí le pone nombre al jardín. Se llama Ajá. Getsemaní, ¿verdad? Maní. Getsemaní. Ok, muy bien. ¿Y de ahí a dónde lo llevan? ¿A dónde llevan a Jesús? A la casa del sumo sacerdote. Ok, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote en ese entonces? Es Caifás. Sí, Caifás. Muy bien. Ok. Y no estamos hablando de distancias muy largas. Estaban justo afuera de la ciudad, el Monte de los Olivos está cerquitas y unos minutos caminando y ya están adentro de la ciudad. No son distancias muy largas. Ok, ¿cuándo ocurrió esta historia? O sea, Jesús cena con sus discípulos y sale al Monte de los Olivos. ¿Cuándo? O sea, Sí, estaba hablando primero con su discípulo. Podría ser Jueves Santo. sí, estamos en Jueves Santo. No nos da una hora exacta, pero ¿cómo imaginan ustedes? ¿Qué parte del día estamos? En la Está en la noche. noche, pastor. Él dice que ya era de madrugada. Sí, ¿en qué versículo? A ver. Oración. En Juan, en Juan, ¿qué dice? Sí, o sea, digamos, Jesús sale, está orando, me imagino unas horas ahí orando y luego llegan, lo arrestan, lo llevan al sumo sacerdote y para la hora en que Pedro está ahí negando a Jesús, el gallo está cantando. ¿A qué hora canta el gallo más o menos? ¿Y usted? Madrugada, A las 4 de la mañana, y a eso sí. de las 5 de la Sí, mañana. sí, De hecho, los discípulos, él iba a orar y los discípulos dormían. mm, sí, ellos estaban muy cansados, ¿verdad? Entonces, pues ya, o sea, nuestra historia empieza, yo creo que ya en las últimas horas del jueves y termina en la madrugada del viernes, ¿verdad? O sea, ese es el tiempo que cubre nuestra historia. Es, pues, digamos, desde la noche hasta la madrugada del viernes. Ok, muy bien. Y ya estamos en la pregunta 5. ¿Cuál es el problema en esta historia? Primero en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ¿cuál es el problema que enfrenta Jesús?
Que lo van a Judas agarrar. lo entrega. Judas lo entrega y que lo van a agarrar. Sí, viene Judas a arrestar a Jesús. ¿Ok? En su espíritu, en su alma, ¿qué conflicto Angustiado, siente Jesús? angustia, y una Mm, angustia fuerte, dice él, estaba muy angustiado y era necesario que él orara al Padre. mm. Y él le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí fue cuando el Padre le envió el ángel para que lo fortaleciera, Sí, pero fue un momento para él. Pero aún teniendo él ese momento de angustia, él obedeció al Padre. en, Sí, en la pero, Biblia. ¿sabe? Sí, Perdón. Meili. No, adelante, Meili. También se puede notar cuando Jesús se retira a orar, que él, bueno, aquí en Lucas, ¿verdad? Ujú, Lucas, sí. No detalla que él los despertó 3 veces, pero en Mateo sí dice Sí. que él 3 veces fue a orar y 3 veces los levantó. Entonces yo me imagino que Jesús sentiría tanta angustia que le decía a sus discípulos que oraran pues para que no cayeran en la tentación, pero debe ser, o sea, poniéndome yo pues a pensar el terror, o sea, la angustia, lo que sentía Jesús en ese momento que los despertaba desesperados, cónchale, oren, quédense velando conmigo, que no me dejen solo, pues, pero Sí. debió ser un momento bien angustiante, de verdad. No, o sea, me pongo a imaginarme eso y de verdad que me causa así como tristeza, ¿no? ¿No? Sí, Su oración brotaban fuertes, y dice que eran gotas grandes de sangre, Sí, sudor de sangre. sí, son de esos momentos en la vida que son inolvidables. No sé si ustedes han pasado por un momento una gran angustia, de una angustia muy intensa. sí, Son cosas, puede ser algo de salud, tal vez de un familiar y que está uno angustiado, preocupado, y pues ni puede uno dormir, pero pasa la noche orando. Sí, díganos, Jesús. Fuerte. Pastor, uno de ¿No? los problemas fue también la reacción de los discípulos. Ese fue un problema serio, la reacción de los discípulos también. Sí, sí, que están dormidos y luego, Pedro sacando su espada y luego lo abandonan y luego, Pastor, sí, los discípulos. Pastor, yo pienso también que él, claro, él estaba angustiado, fuertemente angustiado, porque él le decía a su padre pues, que pasara esa copa, si era posible, pero aún él sabía que no era posible porque ellos dos hicieron su plan, pero también la angustia de que los discípulos iban a quedar solos y que de verdad iban a caer en la tentación, porque dice que a la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y entonces ellos tenían que orar, ellos tenían que humillarse delante del Padre para que les diera esa fuerza y esa fortaleza para ellos soportar también lo que le venía a Jesús, porque para ellos no era fácil ver que la muerte del maestro, lo que le iba a pasar a él. También Jesús estaba angustiado por ellos, porque Sí, él les dijo a los del sacerdote y los ancianos que estaban allí, la multitud que los fue a buscar, le dijo, llévenme a mí, a ellos los dejan tranquilos, para que se cumpla como dijo el Señor, que lo que me diste no se perdió ni uno. sí, Entonces es a ambos lados, por él y por sus discípulos. sí, siento que Eunices tocó un tema interesante de eso, del conflicto interior, cuando uno ve claramente que cuál es la voluntad de Dios, lo que se debe hacer, lo que debe uno hacer en el momento, pero por el otro lado uno dice, pues si hubiera otra forma, si hubiera
un camino un poco menos doloroso, bueno, más fácil, Más digamos, suave. más suave. Por favor. O sea, la cruz de Jesús empezó antes de la cruz, ¿me explico? Amén, así Ya es, está por eso tomando la copa aquí brote de en el sangre. jardín. Muy bien, creo que algunos quieren aportar. Rómulo quiere aportar algo? Yo, pastor. Ok, bueno, primero Rómulo. Rómulo, no le oigo. ¿Sí nos escucha Rómulo? Le quería preguntar, profesor, si ustedes me escuchan o está fallando en internet, que estoy hablando hace ya un buen. Ok. Sí, no hay problema, Rómulo. Sí, estoy escuchando entrecortado su audio, Rómulo, pero a lo mejor también en el chat, Rómulo, nos puede plantear su pregunta en el chat de Zoom. Así la podemos ver bien. Si tiene un comentario, una pregunta. Muy bien, Carlos, quería aportar. Carlos Sí. tiene el micrófono Sí, pastor. silenciado. Ok, Carlos, sí. Sí, hay que activar el micrófono, Carlos. Sí, pero eso ya lo mencionó nuestra hermana, de que el conflicto que hubo entre los apóstoles que tuvieron dentro de sí, el Señor ya había visto en visión lo que iba a acontecer en un breve tiempo cuando ellos iban a caer en tentación, por eso les dijo de que oraran, que era necesario orar para que no entraran en tentación. Amén. Sí, o sea, yo creo que eso hasta lo hace más difícil para Jesús, Sí. Claro. el saber exactamente lo que iba a pasar. Si usted supiera que, mañana, ahorita ya vienen por ti y te van a arrestar, te van a golpear, te van a atormentar toda la noche, te van a acusar de muchas cosas que no hiciste y luego de manera pública a la vista de todo tu pueblo, te van a matar, te van a ejecutar, pero así de una manera vergonzosa y lenta, o sea, no nada más es una bala y ya, y se acaba, pasas horas ahí en público para que todos te vean y se burlen de ti. Si eso te iba a pasar mañana, ¿cómo te sentirías hoy, en este momento? Angustiada. Sí. No, y más, cargando los pecados de todo el mundo. O sea, ni siquiera hemos mencionado eso. De lo más complicado es el saber que si Jesús no cumple, nadie se salva. Así es. Esa es la carga, esa es la cruz más fuerte, más pesada que Jesús cargaba. Es, es, es la responsabilidad por salvarnos. Es la culpa de nuestros pecados que Él cargaba. Ok, muy bien. Seguimos. Normalmente haríamos esta pregunta. Contemos la historia. Contaríamos la historia, pero vamos a brincar esa pregunta ahora. Ahora, para resolver todo, eh, ¿se, se resuelven los problemas que mencionamos? La actitud de los discípulos, la angustia que tenía Jesús, el hecho de que viene Judas a arrestarlo, con los soldados a arrestarlo, perdón. ¿Se resuelven los problemas? Uno de los problemas que se resuelve es cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al guardia y Jesús lo sana. Eso es uno de los que se resuelve. Sí, Jesús sí resuelve y sí, disciplina a Pedro, ¿verdad? No, guarda tu espada. ¿Ok? Exacto.
se resuelven. También, Sí. también pienso yo y veo que se resuelve cuando la oración de los apóstoles, porque él después le dice en el 45, se lo voy a leer, en el 45, que cuando Jesús se levantó después de orar, fue donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. ¿Por qué duermen? Levántese y oren para que no caigan en tentación. Y yo creo que allí, como Jesús lo estaba vigilando, allí fue que oraron y, bueno, igualito cayeron en tentación, pero menos. Sí, muy bien. Y no, y Jesús, estando angustiado también, su angustia, digamos que no se le quita por completa, ¿verdad? Sí, sigue angustiado hasta la muerte, pero Jesús sí haya fortaleza, ¿verdad? Ora a su Padre y está dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre. Y un ángel sí, viene y lo fortalece. Y pues lo de Judas sí se resuelve en el sentido de que Jesús permite que lo arresten, ¿verdad? A mí me encanta, creo que es ¿cuál? En Marcos o que vienen y dicen, ¿a quién buscan? Y él dice, Jesús de Nazaret, y se caen, ¿verdad? A mí me encanta esa parte. Juan, es Juan. Sí, es Es poderoso, me llamó mucho Juan, la sí, atención. sí. No, es como que, no, ustedes no mandan aquí, ustedes no están en control. Todo esto está bajo mi control. Yo mando aquí. Nadie me quita la vida. Yo me entrego. Es como, Pastor, es poderoso allí esa parte porque aunque ellos lo iban a arrestar, ellos igualitos se humillaron ante su presencia cuando ellos cayeron. sí, exactamente. Lo adoraron. Sí, muestra que Jesús estaba dispuesto a dar su vida. No fue así a fuerzas. Él lo hizo porque quería hacerlo. Como él les dijo, en mi tiempo, o sea, no era cuando yo anduve frente a ustedes, parafraseando, en la ciudad, en el templo, yo andaba y me le paseaba por tus narices y no me restaron porque no era mi obra, pero ahora sí es la hora de las tinieblas, de la Ujú. oscuridad. Hagan Sí. lo que tengan que hacer. O sea, ya es momento, También, ¿verdad? también en el Evangelio de Mateo, cuando él cuenta de Pedro que le corta la oreja al romano, Malco, ajá. guardia. Él le dice a Pedro que guarde su espada, porque si él quisiera, Ujú. los ángeles bajaran y pelearían contra todos ellos, pero como es la voluntad del Padre, él se entrega. Esa Sí. parte también es bastante, Muy poderosa. ajá, exacto. Ujú. Muy bien, buenos comentarios. Vamos al paso 4 de consolidar. La primera pregunta es como para ponerle título a la historia. ¿De qué se trata la historia? Jesús, el Rey de Reyes, podría ponerle. Sí. Sí. Ok, ¿alguien Jesús se más? entregó por mí. Jesús se entregó por mí. Sí, muy bien. Jesús, nuestra salvación. Jesús, nuestra salvación. Sí. Muy bien. Se hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Acuérdense que es exactamente lo que estamos estudiando. Dios había pasado siglos y siglos, miles de años planeando esto. Amén, Todo así es. eso de llamar a Abraham y de hacer una gran nación de Abraham y de Jacob y de Israel, o sea, de la nación de Israel y todo lo de Moisés y David y todo eso nos llevaba pues al punto alto, al punto más importante que es Jesucristo. O sea, Amén. no es un accidente de que el calendario que utilizamos, o sea, perdón, el sistema
de los años, ¿cómo se le llama? De decir, ¿en qué año estamos? Está basado en Jesucristo, porque pues Jesucristo es el centro de toda la historia. Amén. Ah, sí, porque por eso dice antes de y después de. Sí. Ok, muy bien. La pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado? Tal vez, ¿qué pecado ven en los discípulos? ¿Qué pecado podríamos ver en las tentaciones que enfrentaron a Jesús? ¿Ok? ¿Algún Ahí pecado se, que... Los discípulos la desobediencia. Ok, Eunice primero, perdón. Los discípulos en la desobediencia, porque ellos no obedecieron Pues con la angustia. sí, ok. También que los discípulos no tomaron muy en serio eh, la vocación de Cristo como el Redentor. Siempre estaban vacilando. Sí, vacilando. Y ahora, ok, ahora acuérdense que ahora, ¿cómo se nos aplica? Nosotros vacilamos, nuestra carne es débil también. A veces nosotros le ponemos poca importancia a la oración. Este, y también acuérdense de la última parte de la historia, lo de Pedro, ¿verdad? ah, cuando niega a Sí, Jesús, sí. correcto. La negación de Jesús. Mm, dice Pablo, pues no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, ¿verdad? Y aquí, ¿qué pasó? Pedro se avergonzó de ser seguidor de Jesucristo. Y yo creo que ese mismo pecado hemos cometido nosotros. Sí, yo Negar a... creo que perdón, yo creo que al principio de cuando, bueno, por lo menos en mi caso, cuando comencé a visitar la iglesia, que me iba a bautizar y todo eso, por lo menos yo soy cantante y yo trabajaba con mi Muy esposo bien. en música, o sea, con la música secular. Y entonces yo recuerdo que cuando yo comencé, a mí me daba como pena decir que yo iba para la iglesia, porque tú sabes que eso como que no concuerda mucho el mundo nocturno con la iglesia. Yo de hecho dejé de trabajar en el mundo nocturno, pero a veces la gente me apabullaba con sus comentarios de que, vas a dejar de cantar, que no sé qué, o sea, burlándose de mi creencia como cristiana. Y yo le dije, bueno, al principio me daba pena, pero después yo dije, no, a mí no me importa porque la paz que Dios a mí me dio, o sea, es muy importante, pero al principio me daba mucha pena, de verdad, me daba pena decir que era cristiana por mi trabajo. Sí, ¿no? En esta cuarentena, como es Pastor, ¿ustedes cantan así para que lo escuchen todos los vecinos? Amén. Sí. Eh, Ah, Carlos, bueno, yo era perdón. adoradora en la iglesia, pero bueno, ahorita ya no puedo, pues estoy lejos. Sí, ya la iglesia es la casa ahorita, ¿verdad? O el templo, digamos, el punto de reunión. pastor, Sí, Carlos. yo el pecado que confesaría sería con un temor que mi humanidad la tengo, porque la verdad que tengo promesa, y no le digo por congraciarme con usted, tengo promesa de ir al extranjero a predicar su palabra como evangelista. Sí, Entonces, es por eso que he tomado este curso de Academia Cristo. sí. eh, eh, y la- entonces, yo tengo ese temor de no estar preparado con el amor en las almas Sí. y habiendo y yendo a las naciones, me toca entregar la vida por causa de Cristo, amando a las almas, Mm, amando al prójimo. Y me toque la de Pedro. Entonces, yo en mi humanidad tengo eso, pero
yo le pido al Señor que me dé fortaleza para no caer en tentación y que hasta que yo esté preparado, Él me dé el permiso para poder salir. Amén. Sí, Amén. Pastor, me gustaría aportar algo ahí con lo que está diciendo el hermano. sí, Eunices. Adelante. Gracias, Carlos, por su comentario. Eunices. Amén, con el asunto del temor. Todos lo tenemos, muchas veces tenemos ese temor, por eso que dice como Cristo se hizo hombre para eso, para que también en la cruz llevar ese miedo, ese temor, a veces pena, pero ahí como lo hizo Pedro, de negarlo. Pero hay algo muy importante. Después que hizo Pedro, después que Jesús lo miró a los ojos cuando el gallo cantó 3 veces, él dice que lloró fuertemente, lloró amargamente, se arrepintió con sus entrañas y el Señor lo perdonó. Y también dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Por qué nos dejó el Espíritu Santo, que es nuestro consolador? Porque Él nos da el consejo de Dios. Él nos da el consejo de Dios para que nosotros seamos valientes y esforzados. Y si nosotros a veces que nos da pereza leer la palabra o orar, el mismo Espíritu Santo nos redarguye. Epa, ¿qué pasa, Eunice? ¿No estás orando? ¿Qué pasa, Eunice? ¿No estás leyendo la palabra conforme yo te indico que lo hagas? Porque, y eso redarguye tanto nuestro corazón que uno siente ese temor. No, Señor, yo voy a hacerlo. De hecho, Pedro se arrepintió. Y si nos vamos un poco más allá, Judas se pudo haber arrepentido y el Señor lo hubiese perdonado, pero Judas lo que tuvo fue un remordimiento de lo que le podía pasar por vender a Jesús. Lo ponían preso por venderlo, por matarlo, lo pusieron preso. Y entonces él le dio ese miedo, y lo que hizo fue suicidarse. Pero si él se arrepiente, él hubiese estado con Jesús. Amén. Sí, gracias, Eunices. Pues yo creo que sí, también la traición de Judas es una fuerte advertencia para cada uno de nosotros. Señor. Y también la negación de Pedro, el que cree que está firme, cuidado, porque pues... Ok, muy bien, pasemos a la pregunta 3. Una cosa, otra muy importante, nosotros tenemos que tener un temor reverente a Dios, un respeto bien grande por las cosas de Dios, como dice la palabra, que el reino de los cielos es violentado y solo los valientes lo arrebatan. Somos nosotros los que buscamos de su palabra y nos sujetamos a él. Sí, amén. Sí, me gusta diferenciar también entre un temor que viene siendo miedo y un temor que viene siendo, como mencionó usted, una reverencia, un respeto. A Dios, porque él lo dice en su palabra, un temor a Dios, pero temor reverente, no de miedo. Exactamente. Pastor. Sí, Carlos. Sí, porque la verdad mía es de que tengo ese temor y temblor por las cosas de Dios, a pesar que mi humanidad actúa incondicionalmente por la misma obra de la carne, pero en eso estoy, en ese proceso fuerte, pues, porque me han pasado cosas muy fuertes. Pasé por el fuego en un solo día. No es que me metieron en brasas, pero tuve un accidente automovilístico y pues también tuve una lucha con personas que le trabajan al maligno. Entonces, sus trabajos esotéricos, pero yo mi fe creo que tengo esa convicción de poder aceptar de que sí sirvo al Señor Jesucristo y entregar mi vida por causa de Él. Pero mi humanidad algunas veces, el tentador creo que lo hace, de hecho, de manipular mi mente y hacer de que yo tiemble, así, o sea,
me dude un poco, pero creo que estoy fortalecido un poco, pero desearía estar más y por eso es que me someto lo más posible en las cosas del Señor para estar preparado a cualquier momento que Dios dé la oportunidad. Amén. Sí, Amén. Carlos, quiero decirte algo, Carlos. Recuerda que la palabra de Dios dice que nosotros somos tesoro en vaso de barro. Y el Señor, donde quiera que tú te pares, Él te va a usar. Aún con los temores que tengas, porque nosotros somos carne. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto a levantarte y a pararte ante una multitud de personas para predicarle la palabra, porque no eres tú, es Dios en ti. Amén. Ok, gracias amigos. ¿Dónde vemos el gran amor de Dios en esta historia? Esta es mi pregunta favorita. Y es una de las más interesantes, pastor. Sí, Jesús. Sí, nosotros vemos el amor de Dios en esta historia, en que Él no actúa como actuamos nosotros los humanos. Él no actúa con rencor, con odio ni con venganza. O sea que es una garantía de que el amor de Dios siempre estará ahí para nosotros, acudir a Él en los momentos, ¿verdad?, de tribulación, en los momentos de prueba. Yo creo que el amor de Dios se manifiesta bien claro en la historia de Él. Sí, Jesús. Sí, gracias. Gracias, amigo. Leonardo, no hemos escuchado mucho de usted hoy. Leonardo, le damos la palabra. Sí, pastor, el amor de Dios se ve de antemano en el versículo anterior de antes del Monte de Olivos, que vean que le dice a Pedro, Dios no me ha pedido para sanarte a ti, pero he rogado al Señor de que te guarde. Vemos un Dios protector también en el amor. También vemos un Dios también que, sabiendo lo que esperaba, sabiendo ya que es crucificado y que iba a padecer en su aspecto humano, en su humanidad, no en su aspecto divino, sino en su humanidad, que iba a padecer, que su carne iba a ser golpeada y iba a ser maltratado y que iba a ser crucificado, aceptó la voluntad de Dios y calmó la ira de Dios, porque solamente Él podía pagar el precio, nadie podía pagar el precio, solamente Dios. Como dicen Romanos, ¿quién puede pagar la ira de Dios? Solamente Jesucristo pudo pagar ese precio y calmar la ira de Dios, porque estamos despojados de eso. Y abrió una puerta, o nos tiró un salvavidas a nosotros que no lo merecíamos, para que llegáramos a ser justificados por medio de su muerte, que Él pagó el precio por todos los pecadores. Eso es, Leonardo. Jesús enfrentó una verdadera tentación aquí de no hacer la voluntad, la misma tentación en un sentido que nos enfrenta todos los días, de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús, a cambio de nosotros, a diferencia de nosotros, pues ganó la victoria sobre cada tentación. Y su victoria, por fe, su victoria es mi victoria, es tu victoria. La Amén, victoria sobre el aleluya. pecado, bueno, y bien sabemos que, pues, lo de ayer, ¿verdad? El domingo de resurrección, que Jesús también ganó la victoria sobre la muerte, sobre Satanás, y yo tengo esta victoria, y usted también, mediante la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. De ahí vemos el amor de Dios, el gran amor de Jesús para con sus discípulos, para con nosotros, y que dio su vida voluntariamente. Yo creo que esa palabra es muy clave en esta historia. Ahora bien, en esta pregunta es de, ¿ahora qué vamos a hacer? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué aprendimos en esta historia que queremos poner en práctica en nuestras vidas? Amén, pastor. Carlos, por favor. Hacer la voluntad del Padre y del Hijo, de compartirle el Evangelio a las personas que aún no han conocido la verdad en Cristo Jesús y no negarlo.
por causa de él, hacerlo amando al prójimo, porque hay almas detrás de esos cuerpos que aún no conocen al Señor y que cuando se levante las tinieblas, no serán ellos, sino que serán las tinieblas en ellos actuando, pero hay almas dentro de ellos que tienen que salvarse. Amén. Sí, de acuerdo, de acuerdo. He escuchado cosas de hacer la voluntad de Dios y no negar a Jesucristo. Muy bien, Amén, así es. me voy a adelantar un... Otra- Sí, ¿Aló? sí, Eunices. No, algo más de que nosotros buscar la presencia del Señor, buscar en oración, como le decía Jesús a los discípulos. Jesús estaba angustiado. ¿Qué hizo Jesús? Buscar a Dios, buscar la presencia del Señor en oración. Así como le decía a ellos los discípulos, cuando nosotros tenemos una aflicción, cuando nosotros tenemos un problema, muchas veces se nos turba la mente, se nos cierran los ojos en buscar primero en la fuente que salpica de vida eterna y que nos soluciona todos los problemas, conforme a su voluntad, no conforme a nosotros, lo que nosotros queramos. Entonces, buscarlo a Él en oración primeramente y no angustiarnos y buscar otra salida cuando tenemos un problema, sino que ir al Padre. Sí, eso también. Yo creo que sí, estos sí son tiempos de mucha angustia, de mucha frustración. De primero, yo creo que lo del coronavirus y ahora muchos ya están pasando hasta por hambre y por ya falta de dinero. Hay angustia por el otro lado ahora. Y pues sí, de llevar nuestra angustia a Jesucristo en oración, porque Él cuida de nosotros. Él sí se preocupa por nosotros. Ok, ustedes tocaron, perdón, pero ya estamos a tiempo, no es que los quiero interrumpir ni nada, pero solo ustedes tocaron un punto muy importante hoy, de Judas y Pedro. Solo quiero que quede muy claro la diferencia entre los dos casos. Primero, ¿era más grave el pecado de uno de ellos? Pastor, Ajá. Era el mismo. Sí, Jesús. sí, sí. Yo O sea, creo ¿cuál es la que, diferencia entre ellos? bueno, en el acto no hay ninguna diferencia porque para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande, Sí. sino que la diferencia es que Pedro lo negó por temor y Judas lo traicionó por dinero. O sea que para Dios los dos fallaron. Uno por temor y otro por ambición al dinero. Esa es la diferencia del uno y del otro. Ok, entonces sí, yo creo que sí, se puede decir que el pecado de Pedro se cometió en debilidad, ¿verdad? Sí, En debilidad de fe, o sea, el miedo que le embargó por el momento. sí, o sea, no es de que Pedro ya no creía en Jesús, no, pero bueno, entonces es interesante. Los dos cometieron pecados graves. Los dos reconocieron sus pecados, ¿correcto? Cada uno Amén, así reconoce. es. Sí, Judas sí se arrepintió. Bueno, no se arrepintió. Sintió más bien, sí se entiende la palabra remordimiento. remordimiento nada más. Sí, Pero no se arrepintió. exactamente. No, la diferencia se puede decir que es arrepentimiento en fe. Eh, Exactamente. Remordimiento es solamente la emoción que uno siente cuando reconoce su pecado. Reconocer el pecado sí es importante, ¿verdad? Pero también, Pastor, pe- sí, pastor, díganos, Rómulo. también yo veo una diferencia entre los dos personajes, entre Judas y Pedro. Y es que Judas usó una predisposición, él estaba predispuesto ya por el dinero a entregar al maestro. Y en Pedro, aunque ya Cristo le había profetizado que lo iba a negar, Pedro, por eso es que el miedo le embargó por el momento.
pero Judas fue predispuesto a vender o a entregar a Cristo. Sí. Ya él sabía lo que iba a hacer. Ok, pues a fin y al cabo, como mencionaron ustedes, sí, Judas pues ya no tuvo fe, ¿verdad? Y sí hubiera podido pedir perdón, pero, ok, Sí, díganos. Pastor, No se arrepintió. Sí, perdón, le damos la palabra, creo que Leonardo pidió la sí, palabra, ¿sí? Pastor, lo que pasa es que se puede decir, aunque se pueda parecer algo, no se puede ir bien lo que voy a decir, pero hay gente que ya nace escogida por el Padre para hacer ciertos detalles en la vida. Judas ya estaba marcado para eso, porque vea que él dice, lo que tú me diste solamente el hijo de perdición fue que se perdió, o sea, Judas ya tenía su destino, ya él nunca se podía arrepentir de lo que hizo porque ya estaba marcado por eso, tenía una misión ya, si se puede decir así. Y así como José tuvo su misión, como Jeremías tuvo su misión también, que del vientre fue escogido, Judas ya estaba escogido para entregar a Jesús. Ese era su camino a hacer. Algo voy a aportar allí, pastor. Sí, ¿Aló? sí, díganos. Pero ahí en la palabra dice, pero ya Judas, cuando Jesús estaba con sus discípulos y todo esto, dice, pero ya Judas había sido tocado por el diablo. Ya Jesús sabía Sí. que iba a ser tentado por diablo, pero yo también pienso que si él tuvo fue remordimiento, como le dije temprano, remordimiento por lo que le iba a pasar, por eso que se suicidó. Pero si él hubiese tenido un verdadero arrepentimiento, como lo tuvo Pedro, porque Pedro negó al Señor, pecó en negarlo, que lloró con sus entrañas y él lo perdonó. Sí, Porque Pedro sí tuvo un verdadero arrepentimiento, pero Judas lo que tuvo fue remordimiento, miedo, temor de lo que le podía pasar después de haber vendido a Jesús. Por eso fue que no esperó nada, se suicidó. y- Si él pide perdón al Señor, en él ocurre un verdadero arrepentimiento, se hubiese salvado porque él dijo. sí, y bien sabemos que no existen los... Oportunidad todo. Sí, no existen los hubieras, ¿verdad? Solo fue, bien dijo Leonardo que el destino de Judas ya fue planeado. O sea, no estamos dudando de ello. Usted está en lo correcto, perdón, no fue mi intención. Pero sí, es cierto. Solo fue como de, Jesús hubiera estado dispuesto a perdonarle, pues claro que sí, pero lo que pasa es que, como dice ella, ya, pues Bueno, ya es un su destino. aprendizaje Ya, para sí, este perdón, tiempo, es un aprendizaje para se nosotros. escucha un poco de ruido. Muy bien, amigos, pues yo creo que ya hemos llegado a la hora. Solo repito otra vez las 5 preguntas del paso de consolidar. Am, es, paso de consolidar es simplemente para dar firmeza a la palabra de Dios y para darnos unos momentos para aplicar la palabra de Dios a nuestras propias vidas. Hacemos 5 preguntas para aplicar la palabra a nuestros corazones y las 5 preguntas son muy sencillas. ¿De qué trata la historia? Con esta pregunta queremos identificar el punto clave de la historia en pocas palabras, ¿ok? Hay que ir al grano. Es como un título, ¿verdad? La pregunta 2 es, ¿qué me enseña? Está todo rebrujado ahí en mi diapositiva, ¿Cuáles son perdón. los objetos de la historia? No, perdón. No, no. Aquí en el paso 4 de A las consolidar 12. sí, el paso 4 de consolidar tenemos otras 5 preguntas de cuál es el punto clave, o sea, de qué se trata la historia, es la 1. ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? Ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, de cómo voy a poner en práctica la palabra en mi vida. Y luego la 5 es, ¿en qué situación podría compartir esta historia?
Yo creo que esta historia yo la compartiría con alguien que esté angustiado, ¿verdad? Que esté pasando por una prueba muy fuerte en su vida. O tal vez lo de Pedro, tal vez con un creyente que en momentos de debilidad que decepcionó al Señor, que cayó en pecado otra vez, pero por debilidad, no así como Judas por traer el corazón duro y porque ya perdió la fe por completo, como Judas. Pero con un cristiano, un creyente que tal vez cometió un pecado, digamos, bueno, desde nuestro punto de vista, un pecado grave y ya siente mucha vergüenza y pena por lo que hizo. Ok, pero esas 5 preguntas nos ayudan en tomar lo sucedido hace 2000 años y ya ponerlo en nuestro mundo de, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros aquí y ahora en nuestras vidas? ¿Ok? Muy bien, hermanos. Pues muchas gracias por participar en la lección. Siempre aprendo mucho de ustedes y Gracias a todos usted, de la pastor. palabra de Dios. Y a todo. No, y Carlos, voy a tener que leer otra vez todo el contexto de Isaías, pues desde 26 hasta 30. Quiero leer todos los capítulos porque para mí siempre me va mejor leyendo todo el contexto, ¿me explico? Entonces, Y ahí me pasa la respuesta en ¿sí? privado, Dale. porque anhelo saber de qué se trata, porque yo lo puedo aplicar como la palabra es para ayer, hoy y siempre, entonces yo Sí. lo aplicaba para el de ahora, entonces ¿Sí? quiero saber el contexto teológico de Sí. eso. Gracias. Ok. Excelente, excelente. Muy bien, amigos. Aquí en la pantalla ven su tarea para el jueves. Es ver el siguiente video para la lección 6, leer Lucas 23, del 13 al 24. Y otra vez les voy a entregar el guión para el proyecto final. ¿Ok? El guión, el borrador, digamos. Vamos a orar para concluir nuestro curso, amigos. Oremos. Padre Santo, todo esto del coronavirus está afectando al mundo, a cada uno de nosotros nos está afectando de alguna manera. Para algunas personas es una cuestión de salud, de que sí, le pone en riesgo su vida, su tiempo aquí en esta tierra. Y para otros está afectando su negocio, su trabajo, y ahora algunos estamos batallando para el pan diario. Para otros, pues estamos simplemente batallando con pues no tener rutina, de estar encerrados. Pues Señor, sí te pedimos que nos quites de nosotros esta copa, esta prueba, para que podamos volver a servirte pues en el mundo, no nada más en la casa. Y pues Señor, pero que se haga tu voluntad, no la nuestra. Que todo esto se acabe en tus tiempos, no los nuestros. Señor, si alguien aquí está enfermo, que los sanes o que los des la fortaleza para soportar la enfermedad que les está tocando. Si alguien aquí está sufriendo o si está batallando eh, si siente angustiado por ni saber de dónde va a recibir la comida de mañana, pues Señor, consuélalos, llénalos de fe para saber que
tú sí provees para cada uno de nosotros. No nos vas a abandonar, nunca nos vas a dejar. Señor, este mundo te necesita. Te pido que tengas misericordia de nosotros y pues que el mismo amor que les tuviste a tus discípulos, pues que nosotros también tengamos ese amor, el amor tuyo, y pues que tengamos el deseo de servir a nuestros prójimos y al mundo, llevándoles tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por participar en nuestra lección. Disculpen que hemos pasado a la hora. Gracias. Sí, muchas bendiciones a todos. Nos vemos el jueves. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao. Que duerman bien. Sí, Dios que me lo bendiga. descansen. Chao. Sí, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Carlos. Saludos. Buenas noches, Bendiciones, Meili. buenas noches. Buenas noches. Hernán. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Hernán Mijael. Bendiciones. Bendiciones. Descansen. Bendiciones.